Con respecto a la evaluación, durante el transcurso del día de hoy o mañana, lo más probable es que sea el día de hoy, voy a subir a la plataforma la corrección general de la prueba. ¿A qué me refiero con la corrección general de la prueba? A pesar que a todos, o mejor dicho, la gran mayoría tuvieron números distintos en los ejercicios, la forma de desarrollarla era la misma, ¿ya? Todos tenían el mismo proceso, por lo cual cuando la desarrollaran, eh, iban, tenían que calcular de la misma manera, iban a responder casi de forma similar a las preguntas. Por lo tanto, voy a hacer una corrección general. Entonces, voy a subir un video, obviamente, con obviamente cuáles eran los pasos que tenían que hacerse para la prueba. Y también para que sea obviamente transparente, voy a hacer una versión de la prueba. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo voy a meterme a la plataforma, me voy a habilitar para que yo pueda hacer la prueba. Entonces voy a tomar una prueba aleatoria y voy a empezar a hacer los ejercicios. Los voy a hacer en la pizarra y voy colocando las respuestas en las casillas, en este caso. Y al final obviamente tiene que darme un puntaje de 100 puntos, o de 100%. Entonces, eso va a ser la corrección de la prueba, para que lo tengan en cuenta. Y obviamente muchas de las preguntas, o mejor dicho, muchas de las pruebas, eh, las voy a estar revisando para ver si alguno subió, colocó la banderita, para ver si alguna pregunta estaba mal evaluada, como les había comentado ese día. Que puede ocurrir que el sistema me haya cobrado mal una pregunta y yo la tenía correcta. Entonces, para evitar esos errores, también lo voy a echar lo voy a mirar. Ya sé que por eso las notas no van a estar inmediatamente el día de hoy. Podrían ser que estén habilitados durante la tarde, no hay problema, porque no creo que me demore mucho en eso, en ver, en revisar y tampoco en hacer la corrección. Pero les vuelvo a repetir, les voy a subir un video donde va a estar la corrección de la prueba, donde viene cómo se tenía que haber hecho la primera pregunta, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, hasta eh, cada uno de los ejercicios para que todos tengan claro qué es lo que se esperaba en cada uno de los ejercicios. ¿Ya? Y obviamente, si alguno siente o piensa todavía cuando vea el video, cuando vea que, por ejemplo, yo hice lo mismo que el profesor, pero quizá con otros números, porque a mí me tocaron otros números, eh, me lo dice, me lo va indicando, ¿ya? Porque, vuelvo a repetirles, chicos, que algunas preguntas, sobre todo, por ejemplo, las que se diagramaba y se colocaba las ramas, eh, fui preguntando lo mismo que hicimos en clase, pero en otro sentido. ¿A qué me refiero? Dándole otros datos, no los datos que obviamente en la clase realizamos. Por ejemplo, suponiendo que en la clase se le había dado el dato a las mujeres, en la prueba se les da el dato a los hombres. En el caso particular de lanzar dos monedas, que eso yo coloqué una moneda extra. Quizá en el juego del azar, el último juego, em, el que hicimos en clase fuera que si yo lanzaba la moneda se acababa el juego. Yo quise seguir jugando. ¿Qué pasa si yo lanzaba la moneda cara? También tenía la posibilidad de seguir jugando, pero el procedimiento era el mismo. Los procedimientos eran los mismos, no cambiaba eh, a grandes rasgos esas variables. Entonces, sé que algunos me escribieron, incluso me están escribiendo ahora, porque algunos resultados les daban distintos, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetirles, chicos, voy a echarle un vistazo igual a todas las evaluaciones, eh, viendo que si es que el sistema les cobró bien o les cobró mal. Si veo que el sistema les cobró mal alguna pregunta, se les va a aumentar el puntaje. Si veo que no, que el ejercicio estaba mal respondido, se les va a mantener. Recordando que se tenían que respetar obviamente algunas reglas generales. No escribir el signo de porcentaje. Si lo escribía con coma con punto da lo mismo, el sistema igual lo cobra, bueno. Pero errores puntuales que chicos que algunos cometieron son los siguientes. ¿Ah?
porque pasa muy a menudo. Más allá que uno le dice escribir el porcentaje, entonces por ejemplo alguien escribió 45%, escribió 45, ¿no? Ese era el resultado correcto, pero no faltaba la persona que escribía 0,45, que numéricamente puede ser correcto, ¿ah? Pero no es la respuesta que uno espera, porque por eso el sistema te lo puede cobrar malo, porque si yo escribo 0,45, eso no es un 45%, es un 0,45. Entonces por eso cuando algunas palabras decía escribirlo en porcentaje, si mi respuesta me dio 0,45, yo tenía que escribir 45%, para que lo tengan en cuenta, ¿ya? Em, pero vuelvo a repetirles, les voy a subir la corrección de la prueba en un rato más. Ya voy a terminar la clase del día de hoy a explicarles y de ahí voy a dedicarme de lleno a hacer la corrección de la prueba y le vuelvo a repetir, lo voy a hacer lo más transparente posible. Voy a elegir una prueba aleatoria para que no vea que la tenía como preparada, así que solamente con esa prueba cuadra el ejercicio. No, no voy a hacer una prueba completamente aleatoria para la corrección. Entonces la idea es que después ustedes se vayan guiando con la corrección, ¿ya? Porque por falta de tiempo, y además es inviable, que haga 50 correcciones distintas a cada uno. Entonces hago una eh, corrección general. No sé si hay alguna pregunta todavía. Diego que me está preguntando. eh, no sé. Felipe, Camilo, Ezequiel, Michelle, Stephanie, Montserrat, Sebastián, Francesca, Kevin o el compañero Claudio que se conectó. No sé si hay alguna consulta con respecto a la evaluación, aparte de lo que les he explicado. Ok, entonces vuelvo a repetirles, chicos. Así que cualquier cosa, cualquier duda que tengan, cualquier problema que tengan, igual me lo escriben, ya. Si, por ejemplo, después cuando aparezca la nota y todavía no están conformes, yo les voy a responder. Lo mismo los casos de las pruebas anteriores. Si alguno ha visto que alguna nota no cambió, porque como la nota está en la plataforma y usted me había dicho que había que cambiar la nota, lo mismo. Ya reviso el correo, vuelvo a echar un vistazo y revisamos y vuelvo a revisar la prueba. No, no hay problema con eso. Algo que le había dicho al compañero el otro día, si no me acuerdo, creo que fue Diego, el que hasta el momento el análisis de la sección del curso, hasta la prueba 2 solamente ya he hecho un análisis estadístico del curso. eh, Todavía no hay ningún aprobado ya. Espero que al revisar esta prueba, por lo menos haya un par de alumnos ya que estén con un pie, estén aprobados de manera segura y quede una cantidad igual, una cantidad mayor de alumnos que ya estén a un paso de aprobar el curso ya. Así que no hay una cantidad hay una cantidad apropiada. ¿Ya? Em, de a poco han ido subiendo su rendimiento, algo que les comentaba, es normal. Por ejemplo, una clase presencial, una clase online, el mismo procedimiento. La primera prueba siempre es la peor que nos va por el hecho de que lamentablemente por un lado es mucha materia, más materia que las demás evaluaciones, pero además están recién conociendo el sistema de trabajo del profesor y en este caso más aún el sistema online, que ocupamos mucho computador y mucho teléfono, ya en este caso, para hacer algunos cálculos. Eh, y vamos a partir ya con la cuarta unidad. Digo, esta cuarta unidad se trata de un concepto que se llama distribución normal. Eh, Ponderación, para que si lo quieren ver como nota, esta unidad vale un 30%, es la prueba que vale más porcentaje. Ya. La primera valía un 20%, la segunda un 25%, la tercera un 25% y por último nos queda el 30%. ¿Ya? O sea que tiene un peso mayor. O sea que si yo quisiera calcular mi promedio, tendría que dejarlo, no serviría sacar las cuatro notas y dividirla por cuatro, debido a que no todas pesan lo mismo. En este caso,
La primera pesa 20%, ponderación 20%, la segunda un 25%, tercera un 25% y última un 30%. Entonces por eso yo le digo, voy estimando qué notas tienen como promedio, considerando que a todos les coloqué de manera ficticia hasta el momento un 1 en la tercera y en la cuarta prueba. Recuerden que falta subir a la plataforma ¿no? la nota y ya tendríamos la tercera evaluación, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. Si hay conceptos matemáticos que nunca han visto, me lo van indicando, ¿eh, chicos, ya, porque para que lo tengan en cuenta con la distribución normal que es el caballito de batalla de esta unidad, ¿ya? Si algunos conceptos no lo han visto, me lo van indicando previamente. Vuelvo a repetir, antes de empezar, alguna pregunta, chicos, algún comentario que tengan. Eh, no, ok, continuamos, entonces partimos. Distribución normal. ¿Qué es lo que es la distribución normal? Es uno de los modelos probabilísticos que tiene que ver con las variables continuas, que valga la redundancia, se llaman distribución normal. Esto se llama así porque es frecuentemente en la naturaleza. ¿Ya? ¿A qué se refiere? Lo que uno espera acá es que la mayor cantidad de los datos se encuentren ojalá en la media, en este caso el promedio. O sea que si yo tengo, por ejemplo, un promedio del curso, y mi promedio del curso es un 5, muchos alumnos estén cercanos a esa nota. Entonces, haya muchos 5 y muy pocos notas muy extremas, que sería el 7 o el 1. En el caso de los sueldos, yo quisiera sacar el promedio, yo quisiera que ojalá la mayor cantidad de personas estuviera en el promedio y muy pocas personas estén sobre el promedio y estén bajo el promedio de manera extrema. Entonces, a medida que yo me vaya alejando del promedio en base a las desviaciones estándar, yo obviamente voy encontrando menos personas. Eso es lo que uno espera. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Si yo, por ejemplo, hiciera una entrevista a 1000 personas y quisiera ver con respecto al sueldo, saco el promedio del sueldo, vamos a suponer que es 800.000 pesos. Entonces digo, ojalá, yo espero que ojalá la gran cantidad de personas estén ahí en ese rango de 800.000 pesos. ¿Ya? Eh, Así que eso es lo que uno busca. ¿Me escuchan bien, chicos? Creo que se me había desconectado el internet. Sí, presidente. Ah, ok, ya, ok. Entonces, eso es lo que uno espera. Entonces, que la gran mayoría esté en ese promedio. Entonces, a medida que yo me vaya alejando del promedio, voy encontrando menos gente hasta lo máximo, hasta la tercera o cuarta división estándar que ya no encuentre casi nadie. Entonces, vuelvo a repetir, si encuentro un sueldo de 800.000 pesos y me doy cuenta que la división estándar es 50.000 pesos, me voy corriendo hacia los lado derecho o lado izquierdo. ¿A qué me refiero? Con 800.000 pesos voy a encontrar una gran cantidad de gente. Si me muevo 50.000 pesos a la derecha y 50.000 pesos a la izquierda, quedaría 750 y 850.000 pesos, encuentro una cantidad mucho mayor. Si me encuentro otra división estándar más, que sería 900.000 y le quito 50.000 pesos a los 750, que es 700.000, encuentro un porcentaje de personas un poco mayor. Y así obviamente moviéndome a lo máximo que pueda, ¿ya? Entonces eso es uno lo que espera dentro de las distribuciones. En la realidad hay muchos tipos de distribuciones, ¿ya? La distribución normal es una de las que uno espera que ocurra, pero a veces hay otros tipos de distribuciones, ¿ya? Pero es la que vamos a ocupar nosotros. Como les decía anteriormente, la distribución normal básicamente dice que hay pocos valores extremos y la mayor frecuencia se encuentra en los valores centrales. Entonces la gran mayoría se encuentra en la moda, en la mediana, en el promedio. Entonces además justo coincide que la media, la moda y la mediana es el mismo valor. Eso es lo uno que espera, ¿ya? Si no, obviamente ocurre lo que es sesgo de las variables. Entonces, en este caso, ocurre esto en la distribución normal. Eh, y tenemos una forma simétrica o una forma de campana de lo que es una distribución normal. Según lo que uno espera que ocurra en la distribución normal. Que mucha gente se encuentra en el centro, pero pocas personas, o en este caso poca cantidad de variables, eh, se encuentren en lo extremo. Ya como tenemos ahí, si se va fijando, eh, de manera acotada
para el ejercicio. Continuemos. Por ejemplo, viéndolo en una distribución en este caso, en un histograma, podemos ver que encontramos esa distribución. ¿Ya? Y esta distribución dice de 0 a 1. ¿Ya? Y está en base a eh, algunas distribuciones aritméticas. ¿Ya? Entonces ahí tenemos un gráfico. Entonces lo que uno espera ahí. Entonces, por ejemplo, si yo viera la cantidad de personas, veo muy pocas personas en la izquierda, muy pocas personas en la derecha, y veo muchas personas en el lado extremo, ¿ya? Muchos valores, muchos datos. Ahí vemos el histograma, obviamente, de manera distinta. Varias formas de verlo. Y ahí tenemos abajo un diagrama de caja que nos va indicando obviamente el valor central. Y tenemos los extremos. ¿Se van fijando? Las líneas que van a... Esos como bigotes que van al extremo, esos son las demás variables. El cálculo de probabilidad. Al convertirse en una variable continua, la probabilidad de esta función es representada por el área bajo la curva. O sea, cuando alguien habla de un 20%, un 10%, un 30% o un 0,1% de la probabilidad, uno lo hace en base al área bajo la curva. Y el área bajo la curva se encuentra bajo una función que se llama la función densidad. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera ver, por ejemplo, cuánto es la probabilidad de encontrar una persona que gane sobre 900.000 pesos, entonces si yo tengo una distribución normal, el área bajo la curva me va a indicar cuánto es la persona, o cuántas personas, o cuál es la posibilidad de que yo encuentre una persona que gane esa opción. Ya no hago la típica probabilidad clásica que era la unidad anterior, que era la casos totales, que uno dividía por casos totales por los casos favorables. Acá no, acá uno habla de porcentaje de probabilidad directamente y lo hace concretamente con una de las variables que llamamos variable discreta y obviamente vemos la probabilidad. La distribución normal puede tener caracteres morfológicos como por ejemplo personas, animales, plantas, especies, que se pueden ver las tallas, los pesos, la envergadura, los diámetros, los perímetros. Puede tener caracteres fisiológicos, eh, al colocar un abono, al colocar una dosis. Puede tener variables sociológicos, el consumo de cierto producto, las puntuaciones de un examen, em, caracteres psicológicos, el coeficiente intelectual, el grado de adaptación a un medio. Entonces igual se puede hacer una distribución normal en base a eso. Los errores cometidos al medir ciertas magnitudes, por ejemplo, al medir terremotos, cuáles son los errores que cometemos, obviamente. Entonces, por ejemplo, si alguien tiene una máquina, en este caso un elemento crea algo que está midiendo alguna magnitud física, una magnitud de ciencia, alguna magnitud general, se equivoca, normalmente uno va colocando los errores y esos errores se van focalizando de esa manera. Valores estadísticos como la media, también está la distribución, hay distribuciones como la de binominal, como la de Poisson, que son aproximaciones a normales, que también me pueden ayudar, pero siempre la característica de esta distribución es que se sea la suma de las probabilidades de muchos factores. O sea, si por ejemplo ya mi ejercicio, por ejemplo, ya no consta de lanzar una o dos monedas o tres monedas. Ahora yo lanzo 1.000 monedas, 10.000 monedas. Eh, ya por ejemplo mi juego de azar ya no cuenta con solamente tres números. Mi juego de azar ahora de adivinar 25 números. Por ejemplo, el típico juego que hay en los lugares como Pampilla, en las ferias, que ir tirando una bolita y que vaya cayendo en ciertas casillas y voy ganando puntaje por eso. Normalmente la gran mayoría de las bolitas caen en los lugares céntricos, no caen en los extremos. Obviamente hay personas que las chuntan en los extremos, pero normalmente caen en los lugares céntricos. Lo mismo que los juegos de azar. Siempre se va a encontrar una gran mayoría de datos. La mayoría de datos, por ejemplo, en un juego, por ejemplo, como el Kino, que tengo que sacar 14 puntos, de 25 la gran mayoría saca 7 puntos, 8 puntos, 9 puntos, 6 puntos, donde no tiene premio, ¿ya?
Otros juegos como más aleatorios como el Loto, sacar un punto, 2 puntos, 0 puntos, está dentro de la normalidad, está dentro de la distribución normal. No quiere decir que yo tenga muy mala suerte que no saque ninguno, no. Está dentro de las opciones. Hay otros juegos, por ejemplo, que se llama Racha, que es de polla, donde te premian por ganar, sacar los 10 puntos o por sacar ninguno, por sacar 10 o sacar cero. La misma condición, el juego está hecho porque nadie saca 10 puntos, muy pocas personas van a sacar 10 puntos y muy pocas personas sacan cero. La gran mayoría se encuentra entre los 4, 5, 6 puntos o 7 puntos donde no hay premios. Entonces, obviamente, los juegos de azar cumplen ese objetivo, de que aunque jueguen millones de personas, esas millones de personas, muchas van a estar entre medio, en la distribución de distribución normal. O sea, como están al medio no van a recibir premios. Y los que reciben premios son los que están al costado. Eh, lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando se entrega bonos. Uno espera que la mayor cantidad de personas estén al centro del promedio. Entonces, cuando alguien saca un promedio, uno espera o se espera, obviamente, si el análisis está bien hecho, que le llegue una buena cantidad de personas y que las personas que obviamente están en el extremo superior no les llegue el bono, no les llegue el premio, en este caso, o no les llegue la ayuda que uno espera. Eso es lo que uno espera realizar en bajo esta distribución. Entonces, si uno saca mal el promedio, está mal hecho ese promedio, obviamente, eh, las poblaciones obviamente quedan mal distribuidas. Entonces, no me queda una distribución normal y puede ser que la ayuda llegue muy poco o le llega mucho comparando obviamente y la ayuda sea escasa. Entonces esas cosas ocurren a menudo cuando alguien realiza un ejercicio, en este caso, de distribución. No sé si me van entendiendo la idea más o menos de la distribución normal. Veamos, continuemos. La función densidad está definida por esa fórmula, bastante pequeñita para que la puedan ver. La función densidad está definida como 1 partido por ρ, que es la división típica, eh, multiplicado por la raíz cuadrada de 2pi elevado a Euler. Todo eso elevado a x, que es el valor, que en este caso es el valor que estoy buscando, menos en la media al cuadrado partido por la varianza, ¿ya? Al cuadrado. Esa es la función, realmente la función densidad. Ya, esa es por ejemplo, si uno quiere calcular el porcentaje, uno debe ocupar esta fórmula. Pero hay otros elementos que me ayudan a calcularlo. Entonces, por ejemplo, uno de los conceptos que igual me interesa que lo manejen más allá que no lo apliquemos, es como es imposible determinar un área de manera directa, se debe calcular el concepto de integral definida. ¿Ya? La integral definida es una de las herramientas de cálculo. Yo sé que no han visto cálculo, pero vuelvo a repetir, le estoy explicando cómo se calcula realmente. Y esta integral definida me va definiendo el área bajo la curva. Esta área bajo la curva se va calculando bajo ese formato. Ya, por ejemplo, si yo quiero que el valor sea mayor o igual a algo, se busca una integral. Y la integral bajo la curva me ayuda a calcular las áreas. Ya, porque como son una línea curva, no es tan fácil como armar un triángulo, un cuadrado. Entonces, cuando alguien arma un cuadrado o un triángulo, es mucho más fácil calcular el área. Si es un cuadrado, lado por lado. Si es un rectángulo, alto por largo o largo por ancho. Y si es un triángulo, base por altura partido por 2, me va calculando el área. Pero cuando es una curva, no hay una fórmula exacta, sino se ocupa el concepto de integral. ¿Ya? Pero vuelvo a repetirle, acá no lo vamos a ocupar, pero me interesa que lo conozcan. Entonces, por ejemplo, si me dicen la probabilidad que el dato sea mayor a A, pero menor o igual a B, entonces me están preguntando esa área que está en amarillo. O sea, me están preguntando la probabilidad de esas personitas que están ahí. Entonces, ¿cómo se calcula? Se calcula la probabilidad que hay de las personas, en este caso, menores a B, menores a B, y se la resta con las personas que hay menores a A. Entonces, ahí yo tendría ese espacio amarillo. En este caso tenemos acá. ¿A qué se refiere con eso?
como nuestra distribución, en este caso una distribución normal, nos separa en este punto cero, que está al medio, nos separa en dos a las personas. Tenemos un 50% que está sobre el promedio y un 50% de personas que están bajo el promedio. Entonces, por ejemplo, si fuera una distribución normal, yo diría que el sueldo, no sé, es 700.000, voy a encontrar 50 personas que están sobre los 700.000, pero hay un 50% que está debajo de 700.000. O sea, yo tengo una distribución equitativa. Y eso es lo que uno espera. Entonces, por ejemplo, también lo mismo la altura. Yo digo, el promedio del curso es 1,70 m. Entonces, voy a encontrar un 50% de personas que midan sobre 1,70 m, pero hay un 50% que miden debajo. Y se puede preguntar cualquier otra probabilidad. Pues se podría preguntar, ¿cuál es la probabilidad de que una persona mida 1,80 m? ¿Cuál es la probabilidad de que una persona mida 1,90 m? ¿Cuál es la probabilidad de que mida 1,50 m? ¿Cuál es la probabilidad de que encuentre una persona que mida entre 1,60 m y 1,70 m? ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra esto? Entonces, para eso ocupamos estas variables. Entonces vamos pintando o manchando, entre comillas, nuestro gráfico para ir dando cuenta cómo lo podemos calcular. La distribución normal estándar, que es lo clásico que nosotros ocupamos, es un modelo típico de distribución normal, donde la media y la mediana justo coinciden con el punto cero. Es simétrica en torno a ese valor, entonces la distancia entre el valor central y un punto de inflexión vale 1. Este valor es igual a 1, este valor es igual a la varianza y la desviación estándar. O sea, este ejercicio viene listo, viene definido para que mi desviación estándar valga un punto y obviamente la varianza también. ¿Ya? ¿Por qué uno? Porque ambos valen un punto. Más allá que alguien va a decir, pucha, la desviación estándar y la varianza no son lo mismo. Claro que no. Pero uno es, recuerden que es el número elevado al cuadrado de la otra, o también podríamos decir, uno es la raíz cuadrada del otro. Entonces, cuando alguien calcula un número elevado al cuadrado, en este caso 1 elevado al cuadrado, o le aplico la raíz cuadrada de 1, me da la misma solución, que es 1. Entonces, por eso recién se fijaban en el dibujo, aparecía 0,1, una de las distribuciones. Entonces, cuando ocurre en este caso, tenemos ese elemento que tenemos el promedio que lo ocupamos siempre en el punto 0, ¿ya? Que es el elemento más clásico que podemos obtener. Y normalmente generamos la campaña de Gauss o la de Laplace, como la llaman algunos, donde los vamos moviendo algunas definiciones, como lo había adelantado al principio. Entonces, por ejemplo, yo tengo un valor promedio, el promedio le subo una desviación estándar, le sumo dos desviaciones estándar, tres desviaciones estándar, o le puedo restar una desviación estándar, dos desviaciones estándar, tres desviaciones estándar, hasta creo que cuatro se podrían hacer. En algunos casos normalmente ocupamos una desviación de 3,4 como máximo, ya que de ahí no encontramos gente. Ya en esos lugares no encontramos valores que queramos analizar bajo ese parámetro. Pero, vuelvo a repetir, normalmente ocurre algunos casos específicos que podemos encontrar una persona, pero la probabilidad es muy minúscula, desde un 0,001%. ¿Ya? Y las probabilidades son las siguientes. Si se conoce la distribución normal estándar, tiene estas probabilidades, se pueden calcular las siguientes cualidades. Si la probabilidad entre menos 1, la desviación estándar, y y más 1 es de 0,68, o sea, un 68% de probabilidad de que yo encuentre una persona que esté sobre la primera división, o hasta la primera división, o esté debajo de la primera división. Después, hasta la segunda división, yo puedo encontrar un 96% de las personas y hasta la tercera un 99% de las personas. ¿A qué me refiero con eso? Vuelvo a ver atrás. Si yo veo la línea central, que es el promedio, si veo la línea que dice mu menos el rho, que sería promedio menos desviación estándar y promedio más desviación estándar, entre esos dos lugares yo debiese encontrar un 68% de probabilidades de personaje. O sea, el 68% de las personas debiese estar en ese lugar. Si me muevo otra desviación estándar y otra desviación estándar a la derecha y una a la izquierda, ahora voy a encontrar hasta un 96% de las personas. Si disculpe, me muevo una tercera desviación estándar a la derecha y a la izquierda, encontraré un 99% de la gente, o un 99% de individuos en este caso. Entonces, obviamente, con tres desviaciones ya estaría abarcando casi la totalidad de las personas, o hasta toda la totalidad de los individuos que están realizando.
Pero si analizo hasta la segunda, más o menos hasta el 96% aproximadamente, y si avanzo una sola división estándar, yo hice encontrar como el 68% de las personas, ¿ya? O de los individuos que está analizando. Por eso se llama deviación estándar, que tiene que estar con respecto al promedio. Si no ocurre esto, lo más probable es obviamente que no es una deviación estándar, que simplemente es otro tipo de proceso, el cual obviamente se puede analizar en otra bajo redistribución o simplemente está sesgada, ¿ya? Que puede ocurrir bastante. Nosotros los valores también lo podemos encontrar con unos valores que se llaman z, que son los elementos que están acá. Los z van desde el menos 3, y algo hasta el 3, y algo, ¿ya? Y siempre esos valores z me los va indicando. Hay tablas de valores, ¿ya? Por ejemplo, si yo busco en internet, busco distribución en z o distribución normal, y me van a salir unas tablas, que de ahí las vamos a ver. Esas tablas me van a ayudar a encontrar los porcentajes. Hay tablas que me indican de los negativos hasta los positivos, hay tablas que solamente me indican los positivos. ¿Cuál es mejor que la otra? Obviamente, si yo no manejo mucho el aspecto de positivo o negativo, me cuesta un poco de eso, preferiría una tabla completa. Si no, si yo manejo bien la diferencia de un positivo y un negativo, con la tabla positiva es bastante válido, ¿ya? Porque si hablamos de distribución normal, el 0 me representa el 50%, y de ahí para arriba sería 51, 52, 52, 3, hasta llegar al 100%. Y hacia abajo del 0, o sea, los negativos, me va representando los valores menores al 50%, un 49%, un 48, 47, así hacia abajo. Pero el valor de z no me representa el porcentaje, simplemente me representan ubicaciones que me vayan a ayudar a encontrar la respuesta. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos una tabla de z. Z positivo, z negativo. Por ejemplo, si alguien dice, pucha, ¿cómo se lee esta tabla? Si, por ejemplo, ese puntito que está en rojo, que significa un 41.15, o sea, un 41.15%. Eso quiere decir que el z, cuando yo lo calcule, el z dio 1.3. Alguien va a decir, sí, pero es con dos decimales, 1.3, que justo así me voy a la izquierda, me da 1.3, pero hacia arriba da 0,05. O sea, si yo hago los cálculos y el z es 1.35, el resultado es un 41.15% en esta tabla. Si alguien calcula el z y el z le da valor de 0.67, entonces buscamos el 0.67, busco el 0.6 primero, 0.6, y después me voy moviendo a la derecha. 0.60, 0.61, 0.62, 0.63, 64, 65, 66, 67. Y lo encuentro. Es un 24.86%. Como esta tabla solamente me indica los positivos, eso quiere decir que alguien me dice, pero profe, si me indica los positivos, ¿eso quiere decir un 26%, un 28% real? No. Como solamente me está indicando los positivos, yo los tengo que sumar eso al 50%. ¿A qué me refiero? Si yo calculo el z, en este caso, como vuelvo a repetir, si es 1.25, yo diría, como es positivo, 50% más 41.15. 50% más 41.15, o sea, o 41.15 que el porcentaje, sería un 91%. O sea, un 91% de probabilidades que yo encuentre la persona cuando, en este caso los individuos, sí me dio el z de 1.35. Pero si me da un z de menos 1.35, ahí digo el 50%, le resto el 0.4115. Entonces en verdad es un 9%. Entonces los valores z me van ayudando a encontrar las probabilidades. Entonces así no tengo que hacer la integral del área bajo la curva, sino me baso completamente en valores de distribuciones que se crearon de otra forma. Entonces vuelvo a repetir, ¿cómo voy encontrando el z? Todavía no, obviamente no explico cómo llegan al valor z, pero si yo, por ejemplo, me di el valor de z, lo encuentro, digo 1.25, 1.3, 1.30, 1.31, 32, 33, 34, 35, es donde se junta. Por eso tiene una tabla de doble entrada. Y los porcentajes van del 0,0 al 0,49 en algunos casos. Algunas tablas parten del 0,50 hasta el 0,99. Otras tablas que vienen con los dos caminos, vienen con positivos y negativos, en una parte trae los positivos, en otra parte trae los negativos, parten del 0,00 hasta el 0,99. Ya normalmente ocurre ese fenómeno. Entonces tenemos, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad que caiga entre 0 y 1.25? Es de 0.41. La probabilidad que caiga de entre menos 1.25 y 0.25, 0.823 y las demás variables, ya que uno puede hacer.
Propiedades, basado en lo anterior, el 95% de los datos va a caer siempre entre 1,96 y más 1,96 de valores de z. Un 99% de los valores va a caer entre menos 2,58 y más 2,58. Esos son los valores que uno va encontrando en estas propiedades. Y la fórmula de encontrar el z se calcula como x menos el promedio partido por la división estándar. Por ejemplo, si uno dice un ejercicio en cierta ciudad, la temperatura promedio son 25 grados, cuya división estándar es de 2 grados, ¿cuál es la probabilidad de que un día X cualquiera, la probabilidad, la temperatura sea de 18 grados Celsius? Entonces uno dice, ¿qué es lo que es qué cosa? Si me indican el promedio, la palabra me lo indica el promedio, promedio es el dato en este caso, promedio 25 grados. En la división estándar, 2 grados. 18 grados, lo que estoy preguntando es mi X. Entonces digo 18 menos 25 partido por 2, encuentro, hago la solución y ese es mi valor de Z. Entonces esos valores Z uno los va encontrando, los va haciendo de manera lugar. Entonces uno los va encontrando de manera de divisiones normales, que se le pueden llamar como los cambios de la kurtosis, que es la ubicación en este caso de los datos. Si es kurtosis, es con C, es lo que con K, es cuando están muy cerca de la media, se llama leptokurtosis o leptocórtica, cuando los datos están muy concentrados en la media, que es leptocórtica, y cuando están muy dispersos se llama platocórtica. Ya eso solo como elementos concretos. Ahí tenemos las desviaciones, ahí más amplia o menos amplia nuestra variable. ¿Ya? También la simetría. Cuando la distribución normal no coincide con la media, se dice que está sesgada y puede ser un sesgo positivo o un sesgo negativo. El sesgo positivo cuando va a la derecha y el sesgo negativo cuando va a la izquierda. Por ejemplo, el sesgo positivo es cuando los datos están a la derecha de la media, por ejemplo ahí. Eso sería un sesgo positivo. Donde todos los datos, la gran mayoría de los datos se encuentran al lado derecho. En este caso, eh, hay más gente, podríamos decir, más datos menores que con respecto al promedio. Si yo dijera que el promedio, por ejemplo, acá en este caso, el sueldo es 700.000, yo encontraría mucha gente que gana menos de 700.000. Entonces tendría un sesgo a la derecha. Un sesgo a la izquierda sería lo contrario. Tendría muchas personas que ganan mucho más que el promedio y muy pocas personas que ganan bajo el promedio. En general, el promedio son 700.000, ahí voy a encontrar muchos que ganan sobre 700.000. Entonces ahí tenemos lo que es elemento sesgado para este tipo de ejercicio. Y ahora vamos a calcular los valores. Por ejemplo, a trabajar con nuestras herramientas de cálculo que podemos ocupar en otras clases. Entonces vamos a hacer algún ejercicio de este tipo de distribución normal. Vamos a dejar de compartir acá y vamos a compartir la pizarra. ¿Ya? Si tienen alguna pregunta, me la van realizando, chicos. No hay problema. Ahí sí.
Vamos a hacer un ejercicio, vamos a esperar que se despegue esto, que se quedó pegado acá. Ahí sí. Ya. Tenemos el siguiente problema. Me dice lo siguiente, dice, la media del peso de 500 estudiantes de un colegio es 70 kilogramos. La decisión es típica es 3, suponiendo que los pesos se distribuyen normalmente. Encuentre cuántos estudiantes pesan entre 60 y 75 kilogramos. Esa es la pregunta. Entonces, para eso, nosotros necesitamos calcular los valores de z. Entonces, lo que me están preguntando, en este ejercicio concretamente, me preguntan la probabilidad. Vamos a escribirla acá. Me están preguntando la probabilidad en que encuentre un valor de x que sea entre 60 y 75. ¿Ya? Normalmente lo escribo así. Eso es lo que uno espera. Dato importante, conozco el promedio. El promedio es 70 kilogramos. Conocemos la división, que son 3 kilogramos. Y también conocemos la n, que es el total de datos. En este caso, para este ejercicio no nos va a servir mucho, pero lo tenemos. Entonces, primero que todo, primero vamos a calcular el p de x, en este caso. ¿Qué es lo que es el x? Vamos a tener nosotros dos x. Uno x que lo vamos a llamar x1 y otro que lo voy a llamar x2. ¿Ya? Entonces, el primero vamos a conocer el p de x1. La probabilidad de x1. Entonces, para obtener la probabilidad de x1, necesitamos tener obviamente nuestro valor de z1, lo vamos a llamar. Y eso va a ser z, como se obtiene, x1 menos el promedio partido por la división estándar. Entonces, en este caso, para mí z1 va a ser 60 menos el promedio, que sería 70, partido por 3, para que me indique la respuesta. Entonces, yo obviamente hago los cálculos, digo 60 menos 70, eso es igual a tal valor, en este caso creo que es 3,33, si no me equivoco. 60 menos 70 dividido 3. Eso es negativo 3,33. Menos 3,33. Eso no quiere decir un porcentaje, simplemente me indica el valor de z, 3,33. Voy a hacer otro, voy a calcular un z2 ahora, obviamente con el x2. Va a ser x2 menos el promedio partido por la división estándar. Eso sería 75 menos 70 partido por 3. Eso me va a indicar un z, 75 menos 70 dividido 3. Dividido 3. Y tenemos 1,67. Positivo. 1,67. Esos son los valores de z para mí. ¿Ya? Si yo lo veo gráficamente, si lo diseñamos gráficamente, vamos a trazar la línea en un rato. Vamos a ver. Entonces, concretamente, yo estaría viendo esto. Tengo la línea. Se me abre un poco oscuro ahí el dato. Ahí estaría ahí.
En este caso lo vamos a tratar de hacer lo más derecho posible que se pueda ahí en este ejercicio. Ahí se movió para el lado, ¿no? El touchpad. No, pero igual se entiende. Este era el promedio. Y voy viendo los valores de Z. Por ejemplo, el Z rojo, que es menos 33, estaría por acá. Ese es mi Z1 que calculé recién. Y en azul tendríamos el Z2. Por ahí tendríamos el Z2. Y lo que me está preguntando el ejercicio, lo que quiere saber el ejercicio, queremos saber todo ese porcentaje. Eso es lo que yo quiero saber. ¿Ya? Pero hasta el momento con los datos que tengo ahí, no, no me sirve mucho. No algo que, por ejemplo, ahí simplemente me ayuda para bosquejar, ¿no? No lo estaría viendo como dato concretamente. Me faltarían algunos valores. Entonces, para eso, tengo que buscar los valores. ¿A cuánto corresponde el valor de z de cada uno? Entonces, por ejemplo, eh, una opción, vuelvo a repetirle, es buscar en la tabla. Pero, a veces se nos hace un poco latoso encontrar la tablita, ¿no? A veces, por ejemplo, si yo quisiera ocupar la tabla, tengo que puedo buscar en Google o en algunos libros, normalmente uno busca en Google, ¿no? Una tabla, voy a buscar la tabla que ocupo siempre, pero no la tengo guardada acá. En mi, en mi computador para mostrar la tabla. Mientras copian el problema. Si no. Ya, por ejemplo, esta es la tabla que normalmente uno ocupa. Que la vamos a compartir ahora en la pantalla. Voy a repetir, les voy a enseñar con tabla y sin tabla. Entonces, buscamos la tabla. Estoy compartiendo lo mismo. Ok, ahí está la tabla. Entonces dice tabla de distribución normal, el área bajo la curva. Y va indicando cómo se calcula la Z y todas esas cosas. ¿Ya? Entonces vamos a compartirle también en la otra ventana que es donde grabo el video. Por eso me hago los dos traslados, porque uno grabamos en Teams y el otro en OBS para las personas que ven la clase después. Y tenemos la tabla de buena manera. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en este caso,
yo tengo los valores que les habíamos notado recién en la pizarra. Habíamos notado el menos 3,33 y el 1,67. Entonces, por ejemplo, para mí el menos 3,33, yo lo ubico acá en la tablita. En este caso buscamos la tabla. El 3,33, no buscamos el menos 3,33, buscamos el 3,33. Más allá que es negativo, pero buscamos 3,33. Entonces, ahí tenemos el 3. Buscamos esos 3,00, ese era 3,00, 3,01, 3,02 y 3,03. Comprobamos que arriba esté el 3,03, esté como un 0,3. Revisamos arriba, revisamos la parte superior. ¿Sí? 0,03, justo. Es el 3,3. Entonces, el 3,03 es un 0,012. Pero como es negativo, eso se tiene que calcular de otra manera, ¿ya? Eso lamentablemente se calcula de otra manera. Por el hecho siguiente. Porque si se fijan en la tablita, en este caso, en esta tabla que estoy ocupando, parte del 50%. Entonces 50, esto sería un 51, si es que voy a un sistema positivo. También está la opción de ocupar otra tabla, viendo la otra tabla. De construcción está TStudent, pero nosotros los quedamos con la dirección normal. Entonces esta tabla me va a ayudar a hacerlo de otra manera. Entonces digo, 0.012. Eso corresponde al 12%, entonces no tengo que restar nada, vamos a decir algo. No, no es un 12%, es un 0,012. Eso quiere decir que es menos de un 1%. Sí, tiene más razón. Porque si lo veo negativo, parto de aquí hacia allá, y si parto positivo, lo partimos de acá arriba hacia el otro lugar. Entonces vuelvo a repetir. A mí el número que me está sirviendo acá es el 0,012. Eso es la probabilidad que, por ejemplo, encuentre el z menos 3,33. El otro z que encontramos es el 1,67. Hago lo mismo en la tabla, busco 1,6. Eso sería 1,60, 61, 62, 63, que está acá, 63, 64, 65, 66, 67. Un 0,4775. Entonces uno dice 0,4775. ¿Cuál sería la que le tengo que sumar al 50% de ese valor? ¿O no lo sumo? Entonces ahí uno de repente se va complicando con los valores de la tabla. Pero lo bueno, y también es importante, chicos, que conozcan, es que existen otros elementos, como el Excel, que me ayuda a encontrar los valores que no son de tabla. ¿Y cómo lo encuentro en el Excel? En este caso, porque de repente uno se confunde con la tabla y lo ocupamos en el Excel. Por ejemplo, acá Excel. Vamos a compartir la pantalla. En este caso el Excel está acá. Vamos a cerrar esto para que no... Porque quiero abrir otro Excel. Ya, ahí es Excel. ¿Qué pasaría si yo quiero hacerlo con Excel? Quizá Excel lo hace más rápido y mucho más sencillo. Nos fijamos en el Excel, en este caso acá está el Excel. Vamos a ver si estaba compartiendo el Excel o si no lo comparte. No, creo que no lo compartió. Vamos a de nuevo a tratar de compartir la imagen. En este caso Excel. No quieren compartir Excel el ejercicio. Vamos a compartir la pantalla ya, para evitar problemas. El screen completo. Entonces ahí comparto completamente la pantalla. Lo mismo vamos a hacer con el OBS. Vamos a capturar la ventana completa. La ventana, la pantalla, para que lo puedan después ver de buena manera y se ven todos ustedes. Ahí tenemos el Excel. O sea, ¿cómo ocupo el Excel? Si van fijando el Excel, me está indicando cuáles son los elementos que debo buscar. Entonces, por ejemplo, si me confundo con la tabla,
Vuelvo a repetir el Excel. Y puedo ocupar la opción más funciones. Busco las opciones más funciones, estadística. En la opción estadística me van a contar, me dice un montón de elementos, están distintas distribuciones. Vamos a probar con la distribución normal. Entonces, uno se equivoca de repente, uno busca la T, no, es este student, ¿ya? Distribución normal estándar o distribución normal. Buscamos la distribución normal estándar, por ejemplo. Distribución normal estándar me dice el valor de Z y el valor lógico. Z menos 3,33 y valor lógico, en este caso le voy a colocar un 1. ¿Ya? Nada más que eso, que sea verdadero. Si le coloco el 0, vamos a ver qué es la diferencia. Por ejemplo ahí, si le coloco el 1, verdadero, me da esa opción. Acá también voy a ocupar la misma reacción. Voy a escribir menos 3,33 y luego indicar un valor lógico 0, falso. 0,015. De nuevo, voy a hacer lo mismo pero con el 1.67. Valor lógico 1, acumulado, verdadero, lo coloco. Y acá obviamente vamos a hacer lo mismo, pero sí, con el valor lógico falso. Y les voy indicando la diferencia entre uno y el otro. 0, falso. Alguien me va a decir, profe, pero también había otra distribución normal. Vamos a escribirla acá. Por ejemplo, sea, dentro de las funciones que tiene Excel, hay varias que se repiten. Distribución normal. Voy a buscar de nuevo distribución normal. Acá está distribución normal. Recién ocupaba estándar. Distribución normal. Y me va preguntando los números. Por ejemplo, acá el X. Más fácil todavía el ejercicio. Me va a indicar. Yo recién estaba buscando de tantos alumnos. Tantas variables. Entonces, de ahí lo vamos a ver cómo salía. Por ejemplo, recién el ejercicio decía, si lo enfocamos de nuevo el ejercicio, 500 estudiantes, el promedio del colegio es 70 kilogramos, la división típica es 3 y los pedían 60 y 75 kilos. Entonces voy a buscar un Z de 60, una media de 70, una deviación estándar de 3 y el valor acumulado o no acumulado voy a colocándole un 1 verdadero o falso. Por ejemplo, en este caso coloco verdadero. Y me va indicando el 0.4295. Lo mismo que casi que estaba recién ahí. Voy a hacer lo mismo de recién. Voy a copiar la misma fórmula de división estándar, normal. Entonces, ¿qué pasaría si yo no quiero hacer el cálculo de Z? El Z me lo calcula automáticamente el sistema en este caso. Quiero un Z distinto. Digo fórmulas de nuevo. La voy a anotar acá. Estadística de nuevo. Vuelvo a repetirla, ahí estoy mostrando todos los pasos. Distribución normal. N. El X dijimos que era 70. Eso era, disculpa, 65 si no me equivoco. Sí, 60. El promedio del peso, el promedio veo el peso, 70 kilogramos, 70. La división estándar es un número 3. Y coloquemos falso, no he acumulado. ¿Y por qué me dice 0.51 y acá solo 0.42? Colocamos de nuevo la variable, puedo escribir acá también. Igual, distribución, lo puedo escribir si quiero. Trato de escribir lo mismo comando, para ver si lo escribo o si no, si me cuesta escribir los comandos, escribo igual. Porque hay gente que le cuesta escribir los comandos y dice, no me cuesta escribir comandos. Pucha, busco la función, entonces mejor. Entonces en este caso, algo mismo procedimiento, distribución normal. Estoy tratando de hacer todos los ejercicios posibles y ver cuáles son los errores que se cometen en este tipo de ejercicio. Normal. Ahora buscar el 75. Media 70. División estándar 3. Acumulado. Voy a colocar que sí. Verdadero. Y acá voy a arrastrarlo y le voy a cambiar obviamente a falso. La única diferencia. Voy a colocarle un 0 acá. Acumulado falso. Entonces ahí respondí. Busqué los valores. Pero se van fijando. Este coloqué con valores verdaderos. Esto fue falso.
falso. Este también fue verdadero. Este fue falso. Esto, la z yo la calculé antes. Acá la z no la calculé. Simplemente esto es solo la diferencia. Entonces esto con z calculada y con z no calculada, obviamente. Vamos a checar ahí cómo reducir esto. Vamos a mover ahí al compañero. Está ahí, entonces tenemos el valor con z calculada y con z no calculada. Ya fijando, ahí están las fórmulas generales para que los puedan ver ahí en el Excel. Esa es la fórmula. Entonces tenemos z calculada y sin calcular z. Se puede hacer de las dos maneras. ¿Cuál es la opción? Es que yo coloque verdadero o falso. El verdadero es el 1 y el falso es colocarle un 0. Como se fijan ahí, les coloqué un 1 y acá le coloqué un 0. Acá al z le coloqué un 1 y acá le coloqué un 0 si no me equivoco. ¿Ya? Esto lo hicimos con los 65 kilos, con los 60 kilos y acá con los 75. Como estaban ahí, 60, 75, la primera columna 60, la segunda columna 75. Ahí está. Vamos a agregarle una columna nueva para que lo vean ahí. Entonces esto fue cuando 60, con 65, 60 kilogramos. Y acá los 75 kilogramos. Vamos revisándolo bien. 1,67, 3,23, 1,67, 3,3, 1,67, 60, 60. Esto lo coloqué en los dos verdaderos. Acá lo vamos a corregir. Ya. 60 es 70. Aquí lo vamos a escribir 75, no 60. Este va a ser 60. Y es falso. Lo cambiamos el elemento y acá 75, 70 y es falso. ¿Se fijan? 60 lo cambiamos. Ya. Con la z calculada es mucho más sencillo que sin calcular la z. Sin calcular la z normalmente nos dan otros valores. Normalmente yo trabajo con el z calculado. ¿A qué se refiere que yo le coloque verdadero o falso? Porque el Excel de repente lo pregunta, entonces uno no sabe si colocar verdadero o falso al ejercicio. El verdadero, como la palabra lo dice, es el acumulado. ¿A qué se refiere el acumulado? Partiendo del 0% hasta el 60%, o sea, del 0% hasta 60 kilogramos, en este caso, de 0 kilogramos a 60 kilogramos, yo voy a encontrar un total de 0.004. Cuando encuentro 75, encontraría hasta el 95%. Si yo me quedo obviamente con estos datos, que en este caso que son los verdaderos. Con los falsos, eso no me lo va acumulando, o sea, no va acumulando el porcentaje, me va indicando el valor completamente de la tabla. Entonces, lo recomendable es quedarse con esos valores. Al hecho de no calcular z, la distribución normal, puede ocurrir que obviamente el sistema no cobre, no sea válido, porque no solamente me considera el valor mínimo, no el valor máximo. En este caso son los 75. No lo considera como normal. Entonces lo que es recomendable es ocupar la distribución normal, la tradicional, que en este caso estándar, y ocupamos los valores de z, 1.7 y 1 y el 1. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Entonces, por ejemplo, acá yo voy al ejercicio, sé que el z vale 0.04. Entonces, para mí el z1, que es el ejercicio, que está acá, nosotros lo ocupamos el verdadero, eso corresponde a, lo vamos a escribir acá, al costado, 0.064. Eso corresponde a 0,00, me falta un 0 más si no me equivoco al ejercicio, 0,4. Hasta ahí no, para que con tanto decimal.
Y en el azul, vamos a escribir acá, busco el 1.67, que lo descubrí recién en el Excel, 0.9525. 25. ¿Cómo se lee esto? Si lo veo en porcentaje, a esto hay que multiplicarlo por 100. Entonces esto lo multiplico por 100. Al multiplicarlo por 100, me va a dar un número igual pequeño, si no tampoco es tan grande. Un 0.04, o sea, 0,04%. El 0.25 también lo voy a multiplicar por 100. Pero este va a dar un número más grande. Esto nos indica que es un 95.25. O sea, 95.25%. Después de haber ocupado el Excel, voy a compartir de nuevo mi pizarra, porque me voy a dedicar a trabajar acá nomás, en la pizarra. Después de buscar en la pizarra, ¿qué puedo extrapolar de acá? ¿Qué puedo extraer de acá? Eh, Chicos, se extrae lo siguiente. El Z1, que nos indica a las personas de 60 kilogramos. Si me preguntas, ¿hasta cuántas personas? Ahora, ¿cuál es la probabilidad que yo encuentre una persona que pesa hasta 60 kilogramos? Lo vuelvo a repetir, por eso sale acumulado. Hasta 60 kilogramos, Z1. O sea, un 0.04 personas pesan hasta 60 kilogramos. ¿Hasta cuántas personas pesan hasta 75 kilogramos? Sería un 95.25%. Entonces, eso es lo que yo leo con el ejercicio. O sea, un 0.04% de los estudiantes pesa hasta 60 kilogramos. Y un 95.25 pesa hasta, obviamente, los 75 kilogramos. Pero como la pregunta es entre, entonces uno dice, pucha, al Z2 le voy a restar el Z1. ¿Por qué lo voy a restar? Porque el Z2 está antes y estoy buscando un entre. Entonces al restarlo, voy a indicar que al 95.25% le voy a restar el 0.04%. En este caso no quiere escribir 0.04%. Y al restarlo va en total de 95,21%. Alguien puede decir, pucha, los decimales son bastante poquitos, sí. Pero es bastante amplio equivocarme en un error de un porcentaje. Entonces, sobre todo cuando hablamos de muchas personas o muchos valores. Entonces, ¿cuántas personas, mejor dicho, qué porcentaje de personas se encuentra en ese rango? 95.21% de los estudiantes de ese colegio se encuentran entre los 60 y los 75 kilogramos, que son las dos preguntas. ¿A cuántas personas corresponde eso? Simplemente yo digo, el total de las personas, que son 500 alumnos, lo multiplicamos por el 95,21 y lo partimos por 100, porque estamos hablando de porcentaje. Yo digo 500 por 95.21, lo divido por 100, me da un total de 476 personas. Entonces, ¿cuál es la probabilidad? Entonces, ¿cuántos estudiantes voy a encontrar que pesen entre 60 y 75 kilogramos? Voy a encontrar 476 personas. Por el hecho de que ya me di cuenta cuál es el porcentaje. Entonces, recomendaciones. Si me cuesta ver la tabla, lo ocupo en el Excel. Pero si veo la tabla, también es sencillo, Ana, no es imposible, como lo demostré. Más allá que no le expliqué mucho la tabla acá recién, pero se lo puede explicar. No sé ustedes si quieren ocupar la tabla, genial, o si ocupan el Excel, mejor todavía. Yo igual les voy a hacer una tabla completa, tanto con positivo o negativo, para que les salga más fácil, ¿ya? Ya no necesitan una tabla tan exacta
para que la puedan encontrar. Por ejemplo, tabla de distribución normal estándar. Hay un montón de tablas. Les voy a subir una tabla ya completa con los positivos y los negativos. Por ejemplo, esta tabla, justo la quería buscar yo. Que me indica los datos de manera exacta, ¿ya? Voy a volver a repetir ahí. Voy a compartir de nuevo la tabla. ¿Dónde está el Excel? Acá. PDF. Ahí está la tabla completa. Entonces, con esa tabla completa me va a ayudar a hacer mi ejercicio de mejor manera. Entonces, por ejemplo, esa tabla está más acumulada. Entonces, por ejemplo, digo normal estándar. Voy a buscar el Z3,3 menos 3,3. Lo ubicamos, menos 3,3. Menos 3,333. Ahí está, 0,04. Lo mismo que habíamos calculado recién. El 1.67. Buscamos al otro lado de la tabla, porque como les vuelvo a repetir, está la tabla con positivo y negativo. 1.67. 1.67 acá. 0,9525. Lo mismo que me dio el Excel, pero yo ubicándolo en la tabla. Entonces, si me cuesta o no tengo el Excel, puedo tener la tabla y la tabla me va indicando los datos. Y en base a esas preguntas, uno va calculando la probabilidad que ocurra cierto evento o cierto elemento en este tipo de ejercicio. Entonces, vuelvo al ejercicio a mostrarlo de nuevo. Y vuelvo a repetir, el Excel me ayuda siempre y cuando lo sepa manejar bien. Si no, mirando la tablita igual me va a dar la respuesta. ¿Ya? Pero el Excel lo hace automático, ya no quiere decir que no lo haga. Ahí tenemos el ejercicio para que lo completen, para que lo terminen de copiar y vamos a hacer otro más. Otro problema más para que vean cuál es la diferencia. No sé si hay alguna consulta, pregunta, chicos, algo que esté enredado, algo que se pueda volver a explicar. Entonces, la idea más que calcular números, la idea es que vaya interpretando, porque a veces las preguntas van, por ejemplo, para mayores, para menores, qué es lo que me indica el gráfico, y yo los datos los voy a tener, las Z las voy a calcular de buena manera, pero el problema es cuando me pregunten por mayores, me pregunten por los menores, me pregunten entre, eso de repente lleva a la confusión, ¿ya? Con respecto a nuestra evaluación, vuelvo a repetirles, chicos, la evaluación número 4, que es la última, y vale un 30%. Déjenme indicarle la fecha para no olvidarme. Ya que nuestra próxima evaluación, que equivale a un 30%, está determinada para el día 10 de diciembre. Ya, chicos, para que lo tengan en cuenta, 10 de diciembre. Estamos a 17. Tenemos clase el próximo jueves, 19. El próximo martes, 24. Y el 26 de noviembre. Hasta ahí tenemos clases. Ya, para ver la materia. Entre la semana del primero, la clase del 1 de diciembre y la clase del 3 de diciembre, no vamos a tener clases en línea, por llamamos así, podemos sincrónicas. Vamos a tener clases asincrónicas. En ese caso, en esa semana sincrónica, la idea es que vayan resolviendo dudas. Para ahí les voy a tener una guía. Entonces, esa guía, la idea es que la vayan trabajando y me vayan haciendo todas las consultas. Después, el 10 de diciembre tendría la prueba. Antes del 10 de diciembre no tendremos clase, ¿eh? Tenemos semana sincrónica y después tenemos la prueba. Así concretamente, clase sincrónica, o sea, conmigo, porque me puedan preguntar de manera directa, vamos a tener 4 clases. La de hoy, la del jueves, la del próximo martes y la del próximo jueves. La 1 y 3 de diciembre, vuelvo a repetirles, chicos, es asincrónica. Por lo tanto, se espera un trabajo autónomo por parte de ustedes.
Y de vuelta ya tendríamos el 10 de diciembre la prueba. No habría clase el martes, creo que es, si no me equivoco, es 8, por lo tanto es feriado. Así que no hay programada ninguna clase ese día. Así que no sé si hay alguna pregunta, consulta, chicos, con respecto al calendario. Vamos a esperar que termine de copiar. Vamos a hacer otro ejercicio más. Veamos, chicos, vamos a continuar. Vamos a hacer otro problema. Vamos a dejar guardado este ejercicio para que no se me pierda. Vamos a guardarlo acá. Dejémoslo como ejercicio 14, ¿no? No lo guardamos en la nube. En fotos. Y vamos a hacer otro ejercicio. Veamos, chicos. Se supone que los resultados de un examen siguen una distribución normal, cuya media es 78 y divisiones típicas 36. ¿Cuál es la probabilidad que una persona que presente el examen obtenga una calificación superior de 72 puntos? O sea, yo espero que la probabilidad que la persona saque un X mayor a 72 puntos. Eso es lo que espero. Por lo tanto, los datos que tengo son los siguientes. La media, 78. Parece una Z más con 78. 78. División, 36. Y obviamente la X de 72. Entonces calculamos la Z. Z es igual a X menos promedio partido por la división estándar. Eso quiere decir que son 72 menos 78 partido por 36. Entonces 72 menos 78 dividido 36, eso da un total de 0,16. Lo vamos a dejar con negativo 0,17. ¿Ya? Siempre con dos decimales porque la tabla no aguanta más allá de eso. 0,17. Buscamos la tabla, el Z 0,17. Si no lo escribo en el Excel, da lo mismo, ¿ya? Cualquiera de las dos opciones, ¿ya? Pero si no lo busco en la tabla. En la tabla, el 0,17, negativo 0,17. Al buscar el numerito, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, vuelvo a repetirlo, da un total de 0,4364 o punto 4364, porque no dice 0, ¿eh? Por si acaso las tablas. La tablita siempre dice punto 4364, ¿ya? Para que lo vean. Por ejemplo, acá ocurre muy a menudo que no encuentra el valor. Entonces acá busco la tabla. Sí. Y ahí está la tabla. Entonces en la tabla busco el 0,17 negativo, 0,10, ahí tenemos 0,10, 0,11, 0,12, 0,13, 0,14, 0,15, 0,16, 0,17, que sería ese valor, 0,4325. 0,4325 sería mi número, o sea, un 43,25 de los datos. 0,4325. Vuelvo de nuevo al ejercicio. En este caso era ese. Entonces, 0,4325. Entonces, para mí, 0,4325. Pero, lo que yo tengo que analizar es lo siguiente. Hago mi pequeño gráfico lo más rápido que pueda, simplemente para interpretar cómo va el valor. Nada más que eso. Acá está el Z promedio. El promedio. Y el Z es 0,43. O sea, 0 negativo 0,17. Recuerden que acá está, tenemos el punto 0. Aquí tenemos el punto 0.
Por lo tanto, como está el punto 0 ahí, el otro es 0.17. Entonces lo estaría ubicando en este lugar. Negativo 0.17. ¿Ya? Pero el dato que me indica en la tabla me está indicando ese porcentaje acumulado. Pero la pregunta es superior. O sea, me están preguntando de aquí para arriba. Eso me preguntan el Excel. Disculpe el ejercicio. Como me están preguntando de ahí para arriba, yo digo, pucha, hasta ahí tengo un 43%, o, que es 43.25%, recuerden acá, 43,25%. Entonces alguien diría, sencillo, si me están preguntando el superior, yo diría el resultado sería 100% menos el 43.25%, porque como están preguntando el superior. Eso es igual a 100 menos 43.25, eso es 56.75%. O sea, ¿cuál es la probabilidad que encuentre una persona que tenga sobre 72 puntos? Existe una probabilidad de un 56.75%. O sea, el 56.75% de las personas que rendieron ese examen tienen ese puntaje promedio. Tienen ese puntaje bastante amplio. Si lo veo en porcentaje. Y ahí tenemos el dato. Entonces ahí tenemos otro ejercicio. Vuelvo a repetirles, chicos, que normalmente los valores que analizamos acá de probabilidades se basan completamente, puede ser una probabilidad acumulada, y normalmente ocupamos ese fenómeno de ese tipo de probabilidades. Veamos, chicos, para finalizar, vamos a hacer el último ejercicio. Que es el siguiente. En una ciudad se estima que la temperatura máxima en el mes de junio sigue la distribución normal con 23 grados y deviación típica de 5. Calcula el número de días del mes en los que se espera alcanzar 21 y 27 grados. Muy parecido al anterior. Tenemos que buscar la probabilidad, que en este caso la X sea mayor que, en este caso, 21 y entre 27. Para eso, sabemos que la división media, o sea el promedio, mejor dicho, es 23 grados, y obviamente la división típica es 5 grados. Ya, y estamos. Pero, el gran pero es el siguiente. ¿Cuántos días tiene el mes de junio? Que no viene en el ejercicio. Por lo tanto, para eso lo tengo que averiguar, pero lo puedo ver en un calendario, en el elemento que yo maneje, lo que sea más me acomode, y veo que junio tiene 30 días. Tiene 30 días junio. Entonces, quiero ver cuántos días al mes van a alcanzar la temperatura entre 21 y 27. Entonces, vamos a calcular primero el Z1. Mi primer Z1 va a ser entre mi X1, que sería 21, menos, en este caso, los 23, partido por 5. 21 menos 23 son menos 2.
lo dividimos por 5, eso es menos 0.4. Como es con dos decimales, menos 0.40. Mi Z2 serían 27 menos 23 partido por 5. Vamos a escribir ahí. 27 menos 23 dividido 5 serían 0.8. 0.80. Luego de eso, lo buscamos los valores de Z en la tabla o en el Excel, da lo mismo donde lo busquemos, lo importante es que sea el correcto. En el caso del negativo 0.4 o 0.40 es 34.46, o sea, 0.3446, que corresponde a un 34.46%. Y el Z2, que en este caso, para mí el Z2 corresponde a un 0.80, que es 78.81. 0.7881. O sea, un 78,81%. Vuelvo a hacer un pequeño bosquejo, algo rápido, no algo tan exacto, simplemente para darme cuenta cómo va el ejercicio. Colocamos aquí, en este caso me da con escribir un poco choco ahí. Ya tenemos el 0 del Z. Y recordando que acá está el menos 0.4. Y vamos a marcar con azul el 0.8. Simplemente porque me interesa ver esta parte. Luego de eso, veo lo que me sirve. Lo que me sirve como es entre, me sirve todo ese espacio. Entonces ese espacio me sirve. Entonces como sirve ese espacio, lo que vamos a hacer, vamos a restar los porcentajes. El Z2 menos Z1. Los valores de Z2 menos Z1. O sea, 78,81 menos 34,46. Lo restamos. 78,81 menos 34,46 me va a indicar que es un 44.35%. Pues en 44.34% de los días va a haber esa temperatura entre 21 y 27 grados. Por lo tanto, digo, son 30 días multiplicado por 44,35 y lo partimos por 100 porque como estamos hablando de porcentaje. Y calculamos. 30 por 44.35 dividido 100 me da un total de 13 días. 13,3, pero 13 días, en verdad. Entonces, ¿cuántos días la temperatura en esa ciudad es de 21 a 27 grados? 13 días, debido a esa proporción. Entonces ya tenemos ya listo el cálculo. Entonces, jóvenes, vamos a dejar hasta acá la clase del día de hoy. Vamos a continuar ya en la próxima clase con algunos ejercicios. También de copiar, si hay alguna pregunta, me la van realizando. Y si no, se pueden ir desconectando.